Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso ya en sintonía, en conexión con el doctor José Ricardo Taveras. José Ricardo Taveras es un connotado jurista, es legislador, compañero y admirado, con un solo pecado, que es vinchista. Eso hay que borrarlo pronto. Nosotros estamos con el pelegrinismo en la Fuerza Nacional Progresista. Buenas noches, José Ricardo, ¿qué tal? No tiene sonido. Prende el micrófono. No tiene sonido. Chequea el micrófono. No hay sonido. Un bonito set, una imagen sumamente interesante. Tiene allí como escenario José Ricardo. El tema Odebrecht, me gustaría, José Ricardo, nos explicara la etapa en que se encuentra para que nuestro público tenga certeza de la situación. Pasada la etapa de la investigación, la posterior detención, luego medida de coerción, juicio a las pruebas, ¿verdad? Luego de la medida de coerción, ¿verdad? Juicio a las pruebas, y después del juicio a las pruebas vino la etapa de fondo. En la etapa de fondo ya superamos la primera parte, que es la presentación de acusación, que ya se dio. Luego viene la presentación de pruebas testimoniales, ya se dio por la parte acusadora. Y ahora están en la presentación de pruebas documentales. Corrígeme, José Ricardo, si me copiaste esta parte. Hello. Parece que salió Ricardo para volver a entrar. Entonces, en esta parte, el Ministerio Público ha presentado una documentación y tenemos ya a José Ricardo, chico. Adelante. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. En esta etapa, el Ministerio Público ha presentado una primera prueba, comenzando la primera prueba, que tiene 6 anexos, pero 2 de esos anexos han llegado al tribunal sin la correspondiente traducción oficial, porque tiene que ser un traductor oficial que haga esta traducción A del ver si me escuchan. portugués. Está aquí José Ricardo. Buenas. Ahora, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí, sí. Excelente. Buenas Ok. noches, José Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Contentísimo de estar con ustedes nuevamente y Bueno, agradecido de que me permitan llegar al público a través de a usted ustedes. parece que le va muy bien como abogado y jurista, mejor que como diputado, porque usted está más joven ahora, patrón. Mira, José Ricardo, explícanos la etapa en que está el juicio Odebrecht RD. Superado ya los diferentes escenarios, en la etapa que están, presentación de pruebas documentales. Corrígenos. Sí, bueno, tal como tú, antes de desconectarme para resolver el tema técnico que parece que había, tú habías hecho una secuencia muy correcta del íter procesal en que se encuentra o que ha venido aconteciendo en el caso. No hace falta ponerle ni un punto ni una coma. En este momento estamos en el momento en que el Ministerio Público está presentando sus pruebas documentales, ya habiendo concluido la parte testimonial. Entonces, obviamente, a partir de la semana que viene esperamos que ha habido, y obviamente, incidentes. Cada prueba aportada tiene medios de defensa y de hecho la población ha podido ver que, por ejemplo, en el día de ayer, el tribunal negó un recurso de oposición al Ministerio Público en el momento en que ha fallado a unanimidad el hecho de no aceptar una de las pruebas aportadas, porque fue aportada en idioma portugués. Y hoy veía yo en la prensa que se hacía eco de que el tribunal no había aceptado la prueba. Y yo decía, bueno, eso es veraz, pero no es cierto, porque el tribunal lo que ha hecho es reconocer lo que dice el Código Procesal Penal. Usted no puede aportar documentos en idioma extranjero
a menos que usted haga una traducción conforme a la ley. Pero hay El una cosa que no ministerio, entendí, José Ricardo, y fue que el Ministerio Público, defendiendo su planteamiento, en algo que tenía algo como de mucha ingenuidad en el planteamiento, que como que alguien extravió los papeles, fue lo que dio a entender el Ministerio Público. Y entonces le pide al tribunal que permita un espacio de tiempo, cesen las labores, pausas, recesen, y que entonces se busque una certificación de la Suprema Corte de Justicia, que fue quien recibió esta documentación. ¿Por qué ustedes se negaron a esto? mira, el tema es que el juicio no se detiene. Nosotros no, el tribunal. El juicio una vez comienza no se puede detener. Porque lo que se Ajá. supone es que si yo quiero demostrar que yo aporté una prueba, y se supone que yo tengo mi constancia. Entonces, el Ministerio Público no ha logrado demostrar que depositó esa traducción. Es un lapsus, se le fue, como se le han ido otras cosas, porque no es la primera prueba que es rechazada. Cuando no es por una razón, se le ha rechazado por otra, porque incluso ha procurado el aporte de pruebas ilegales, ilegalmente obtenidas, más bien. Entonces, eso en esta fase del proceso resulta improcedente. De manera que si ellos tienen la constancia de que se depositó, yo diría que el tribunal en su momento debía tener, Ahora, quizás yo no hubiese soy podido abogado. investigar, pero una cosa es que ellos digan, bueno, que ahí aparece que dice que se depositó, pero en el foliado que hay ahí no aparece la traducción. Y el tribunal, todo el mundo, la población tiene que comenzar a aprender que los jueces no persiguen la corrupción. Los jueces están para evaluar expedientes. Si el Ministerio Público no hace su trabajo y articula y propone al juez un expediente completo, sólido, una investigación pesada, el juez está obligado a ir haciendo este tipo de medidas porque es el mismo código, es lo que yo decía. No fue el tribunal, fue el Código de Procedimiento Penal el que le dice al tribunal, usted no puede aceptar un documento en lengua extranjera si no existe una debida traducción. Entonces, el tema de la ley, nosotros no podemos bajo ningún concepto pensar que es una medida del tribunal. Ellos debieron haberlo advertido a tiempo. Pero Sí. en todo caso, Ángel, vamos a presumir que esa prueba puede aportar. Porque el problema es que se puede dar la impresión de que si no se aporta esa prueba, el mundo se va a caer. Y es que el mundo se le va a caer al Ministerio Público porque hizo una investigación pésima, porque no existe la investigación. ¿Qué es lo que la prueba estrella, que es, se supone, la delación premiada, no tiene más que ver con un pacto ignominioso entre la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, bajo el liderato de Jean Alain, y Odebrecht. Odebrecht la cogen en Brasil, la cogen en los Estados Unidos, negocia impunidad a cambio, en Estados Unidos, a cambio de delatar. Pero en esa delación, que no ha sido aportada a la República Dominicana, no se dice que se le dio esto a fulano ni a mengano, ni se señalan las vías. Cuando se negocia con el gobierno dominicano, Odebrecht lo que dice a través del señor Vasconcelos, mire, sí hubo soborno, yo intuía, así mismo dice textualmente, yo intuía que el dinero que se le daba a Rondón era para eso. Entonces, pero cuando menciona a las diferentes personas que menciona, entonces dice, bueno, los préstamos iban al Congreso y ahí quienes lo manejaban era, por ejemplo, la Comisión de Finanzas y el presidente era fulano, pero yo no puedo afirmar que ese señor recibió dinero. Sí, Entonces, sí, con eso un yo lo vi. expediente, tú lo leíste, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, todo el que quiera verlo lo puede ver porque es un tema público. Entonces, con una prueba así, y habiendo el juez Ortega tomado la previsión a solicitud del Ministerio Público
de decirle, sí, vayan a Curitiba a hacer producción de pruebas masivas, como hicieron los fiscales peruanos. Entonces, ellos no van a Curitiba, nunca se ha explicado por qué no fueron, simplemente desistieron de ir. Pero sin eso no es posible. Pero además de que Ahora, Ricardo, yo quiero que tú me expliques una cosa que yo no entiendo. O sea, la lógica mía, que no es una lógica de jurista como ustedes, una lógica de ingeniero. ¿Cómo es posible que Odebrecht sea sancionado en República Dominicana? Pesa una sentencia ya sobre ellos. Y porque otorgó sobornos en República Dominicana. Y entonces en el juicio de soborno no hay sobornado. O sea, no lo entiendo. En ese juicio, aunque sea uno, tiene que salir sancionado. Yo creo que por lo menos 3. Pero tiene que haber una sanción. Porque alguien tiene que haber recibido los sobornos. Si ya la empresa tiene una sanción del Poder Judicial Dominicano. Bueno, si los jueces pudieran actuar sobre la base de valoraciones subjetivas, como tú dices, yo creo que por lo menos uno, yo creo que 3. Bueno, tú estás haciendo una valoración subjetiva, pero tú no estás evaluando pruebas como tiene que hacerlo el tribunal. Tú no vas a tener que hacer, por ejemplo, una justificación de la evaluación de cada prueba y de por qué tú la consideras para condenar a uno de esos acusados. Los jueces van a tener que hacer una explicación una por una de todas las razones por las cuales entienden que ahí hay una prueba que implica a uno de los acusados. Porque los procesos no son de valoraciones subjetivas, los procesos son de pruebas. Entonces, cuando tú tienes, si Odebrecht se libró de un proceso y decidió pagar algo a cambio, pero no entregó nada. Por eso es que yo digo, siempre lo he dicho, que eso no es un expediente. Ese expediente es un cuerpo de delito, el expediente en sí mismo. Porque ¿cómo diablos tú le puedes explicar a la República Dominicana, a toda la sociedad dominicana que se generó expectativas con este proceso, que tú le diste una carta de impunidad a Odebrecht, que confesó haber sobornado en el país, y que se la diste a cambio de una multa de X cantidad de dinero, y que a cambio ella no te entregó absolutamente a nadie, porque no entregaron a nadie. No pueden decir que con una declaración de un individuo que ha sido traída aquí ilegalmente, eso no fue validado por un juez en Brasil, como debió ser, eso está sujeto a una cadena de custodia con la que no se cumplió. Pero es lo que te digo, aunque la hayan cubierto, ¿de qué sirve que tú digas que el jefe de Odebrecht aquí dijo en un documento, yo intuí que el dinero de Ángel era para sobornar? Sin embargo, cuando tú comparas eso con el proceso de Perú, donde los fiscales peruanos se fueron a Curitiba, hablaron con Jorge Barata, y él declaró, el codinome tal es el ministro de la presidencia, el codinome tal es el ministro de transporte. Y las transferencias fueron hechas de Mailbank a tal banco, tal banco, tal banco, hasta caer en tal cuenta de tal banco. Y esa cuenta está controlada por el ministro tal. Entonces, obviamente, cuando tú y esta otra cuenta es del hijo del ministro tal. Entonces, cuando tú tienes un levantamiento probatorio así, como tenían los fiscales peruanos, entonces tú entiendes por qué se suicidó Alan García. ¿Por qué? Porque el ministro de Transporte confesó que él le entregaba en partidas de 300 y 400 mil dólares en el Palacio parte de ese dinero, pero que obviamente eso lo dijo el ministro de Transporte, a Alan García había que corroborárselo. Sin embargo, él se suicidó sobre esa base. Aquí no hay nada de eso, aquí no hay la prueba de que ningún soborno se haya movido de un banco a otro, ni de qué manera fue a parar. Todo lo que aquí hay son inventos. Por ejemplo, a Tommy lo acusan de un entramado societario. Ese entramado societario, cuando tú te vas a ver, estaban las compañías de la familia, de los padres de Tommy, que habían sido disueltas entre los años 2002 y 2003. Todas. Y una compañía de carpeta que él tenía que nunca usó,
que tiene incluso el RNC cerrado desde el año 2008. Entonces, dicen que ese era el entramado a través del cual se lavaba. Después, cuando ven la prueba de la Cámara de Comercio de que esas compañías estaban cerradas, pero no ahora, en el fragor del expediente ni después de la investigación, desde el año 2002 y 2003, registrada desde ese tiempo en las cámaras de comercio correspondientes. Entonces, cuando se ven con esta situación, mantienen la acusación, pero además de mantener la acusación del entramado, vienen y alan por los cabellos un hermano de Tommy, porque ven que movió tal cantidad de dinero, pero nunca investigaron de dónde sacó ese señor ese dinero, ni dónde fue a parar, ni quién se lo dio. Entonces, cuando uno le hace la prueba, ese dinero vino de aquí y cayó aquí, documentado. ¿Qué expediente pueden tener? Eso es un expediente inmoral, afrentoso, que definitivamente compromete Ricardo, la ética del Ministerio Público y la objetividad. Cuando tú dices que más que un expediente es un cuerpo del delito, lo que tienen ustedes como instrumento para materializar este juicio, y que el responsable sería Jean Alain, me imagino que estás diciendo que puede ser perseguido judicialmente. Ahora, si se persigue a Jean Alain, tiene que caer preso el juez José Rafael Vargas. Mira, lo que podemos ver en este caso es, primero, una confesión que se produce en territorio extranjero, de una compañía que confesó haber sobornado en la República Dominicana. Correcto. Pero lo hizo en un contexto en que estaba resolviendo un problema en los Estados Unidos, porque esa compañía cotiza en bolsa. Entonces, para librarse de que se fuera cancelada su participación en bolsa, ellos llegan a esa negociación y dicen eso. Ahora, eso es lo que se llama una prueba indiciaria. Las pruebas indiciarias están sujetas a ser corroboradas. Correcto. Ningún juez del mundo puede, sobre la base de que yo, para librarme de una pena, diga que tú estás involucrado en una cosa, te puede ir a buscar, ni siquiera someterte a ningún fiscal. Eso tiene que corroborarse, eso tiene que avalarse. Entonces tú tienes que buscar elementos de corroboración que le den certidumbre a ese indicio. Esa es la jurisprudencia del mundo entero en ese sentido. Si tú lo que aportas, por ejemplo, como en el caso de mi cliente, tú sabes lo que están aportando para corroborar esa prueba. 15 gacetas judiciales, copia de periódico en la que aparece el señor Rondón retratado y cosas de ese tipo inútiles. ¿Y cómo vincula eso y cómo se vincula una publicación en Gaceta Oficial o en un periódico con un soborno? Bueno, porque ellos están diciendo, porque es lo que siempre hemos sostenido, que en el caso de mi cliente está siendo sometido por el ejercicio de su función pública. Porque lo que dicen es que él aprobó esos contratos. Tú sabes, Ángel, porque tú fuiste diputado igual que yo, que los legisladores se prevalecen de una inviolabilidad. No me refiero a la inmunidad, de todo lo que tiene que ver con el ejercicio de su función, y que eso los protege de por vida. Que eso no puede salir mañana, ni a ti ni a mí, que somos ex legisladores. Que nosotros votamos por un proyecto, y podemos ser perseguidos. No puede ser. Es que el voto es lo que protege la inviolabilidad. Porque tú no puedes ser perseguido por cumplir con tu trabajo. Ahora, eso no significa que si tú lo hiciste por soborno, que tú favoreciste un interés. Y tiene pruebas de que hubo soborno. Pero tú tienes que probar el soborno. Pero tú no puedes aparecerte al tribunal diciendo, bueno, aquí yo tengo a José Ricardo Taveras y a Ángel Acosta, que eran diputados hace 20 años, hace menos, ¿verdad? Sí. Y entonces ellos votaron en tal proyecto por un préstamo a favor de Odebrecht. Pero por amor de Dios, tú que fuiste diputado sabes que aquí nadie torpedea iniciativas para obstaculizar el presupuesto, porque eso significa trancar el gobierno. Claro, claro. Entonces,
casi ningún diputado, los diputados y senadores hacen observaciones en las leyes de presupuesto, pero las hacen en el sentido de tratar de procurar participación de sus comunidades, obras para sus comunidades, claro. Pero generalmente los legisladores no son los que licitan obras. Cuando eso viene a llegar allá, y está si todo tiene montado. Acompañamiento, está todo montado. ¿Qué tiene que ver un legislador con nada de lo que acontece en el Poder Ejecutivo? Tú lo sabes perfectamente. Claro, claro. Entonces, ahí se arrastró irregularmente al diputado Pacheco, a Andrés Bautista, a Rudy González. A Rudy González. Porque votaron. Óigame, eso no se hace así en ninguna parte del mundo. Increíblemente. Donde han habido implicaciones, por ejemplo en Colombia, habían 2 legisladores involucrados, pero no era porque votaron a favor. Había una grabación de que... común, sino porque tenían otra clase de indicios. Exacto. Que los vinculaba en determinada operación y total, al final terminaron siendo descargados. Exacto. Los únicos fiscales que han logrado efectivamente establecer la ruta del dinero de Odebrecht son los peruanos hasta ahora. Y tú estás viendo lo que está pasando en Brasil, que se está cayendo a pedazos, que el juez Moro va a terminar probablemente juzgado. Yo creo, Ricardo, que vamos a tener que hacer otro programita porque me gustaría entrar, y lo tenía aquí anotado, al tema de Brasil, porque para mí, yo aprendo contigo y me gustaría oír tu opinión, pero ya se nos acabó el tiempo del programa. Yo percibo que no es la misma situación. O sea, el caso de República Dominicana es una arista del lavajato, y el caso Lula es otra arista. Son como patas, esas son ramificaciones del pulpo del caso Lavallato. Pero tendremos que hacerlo más adelante, patrón. Éxito y démele un fuerte abrazo al amigo Tommy Galán, gran amigo. Tommy Galán. No. Placer. Le diré. Bueno, gracias, Jaime. Igualmente. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Adelante. Buenas noches.